Bueno, hoy vamos a hacer un videito explicando un poco acerca de las botoneras, los diseños de botoneras para camisas o vestidos se puede utilizar. Entonces, voy a utilizar el patrón básico, el corpiño básico con pinza. También se podría hacer en el básico sin pinza de blusa. Está hecho a 1/4 de escala porque es para llevar los apuntes en el cuaderno. Entonces, en una hoja nos cercioramos que la hoja esté completamente en un ángulo recto. Entonces con la escuadra podemos revisar que esté totalmente cuadradito, y sobre ese papel entonces vamos a iniciar el trazo. Vamos a pasar el básico, el corpiño básico al papel, pero no lo vamos a pasar justamente sobre la orillita, sino que vamos a dejar unos centímetros de la orilla del papel hacia allá, porque de este centro hacia acá es donde vamos a dibujar o a trazar lo que es la botonera. Entonces, voy a medir, por ejemplo, unos 10 centímetros. Estoy midiendo con la cinta métrica 1/4 de escala. Si se va a hacer a tamaño real, el procedimiento es exactamente, pero con la cinta métrica de los centímetros normales. Pero el procedimiento no cambia para nada, solo que van a usar pues un papel más grande porque ya van a ser medidas reales. Entonces, voy a trazar acá una línea recta para guiarme desde dónde va a iniciar el trazo, desde donde voy a calcar el corpiño. Creo que acá medí 11 y acá medí 10, entonces midamos 11 al lado y lado, 11 acá, y trazamos una línea recta. Ahora sí, de esa línea hacia allá es donde voy a dibujar el básico, el corpiño básico que ya tengo trazado. Si no lo tenemos trazado, lo podemos trazar. Entonces ubicamos la línea, de ahí para allá empezamos el trazo normal del básico según el diseño que hayamos elegido, y de la línea para acá es de donde vamos a trazar la botonera. Entonces voy a pasar por todo el contorno a dibujar el básico de la blusa. En este caso no le voy a hacer modificaciones a lo que es el corpiño, porque solamente vamos a explicar es cómo trazar la botonera. Ya el diseño de acá pues dependerá del elegido, entonces se trasladarán las pinzas. Acá tenemos los punticos para las pinzas, la pinza de costado, y dependiendo del diseño pues se trasladan o no las pinzas. Entonces, de acá para allá es lo que es la blusa. Ahora, vamos a trazar la botonera. Lo primero es elegir cuál será el ancho de la botonera. Normalmente las botoneras son de 4 centímetros, de 3 centímetros. Entonces, vamos a trabajar en este caso con una botonera de 3 centímetros. Entonces, botonera de 3 centímetros de ancha. Del centro del molde, hacia acá, hacia esta parte de acá, vamos a medir la mitad de lo que queremos que tenga el ancho de nuestra botonera. En este caso, queremos que la botonera de ancho tenga 3 centímetros, así que voy a medir 1.5, es decir, centímetro y medio del centro hacia acá. Centímetro y medio, que es la mitad del ancho de mi botonera. Si mi botonera fuera de 4 centímetros, entonces no mediría centímetro y medio, sino mediría 2 centímetros. Entonces vamos a trazar con otro color. Lo que está en lápiz es el básico, y acá lo que estoy trazando ya es lo que forma parte de la botonera. Entonces acá arriba lo voy a dejar así. Acá sí puedo ir uniendo, extender esta línea para que la botonera pues me llegue hasta acá. Este es un corpiño, el corpiño llega solamente hasta la medida de la cintura, de ahí para abajo pues se le va a dar el largo deseado, junto con la botonera pues se va a continuar. Entonces de acá para acá tengo 1,5 centímetros. Ahora, de este 1,5 centímetros que dimos acá es para el monte de la botonera, es lo que va a cruzar. Ahora pues vamos con los moldes a mirar cómo quedaría. Esto es una botonera enteriza. De este 1,5 centímetros hacia acá, continúo hacia este lado. Ahora sí voy a medir el ancho de mi botonera. Ya dijimos que la quiero de 3 centímetros de ancho, así que voy a medir 3 centímetros después del 1,5 centímetros hacia afuera. 3 centímetros acá para poder trazar una línea recta. Entonces, trazamos acá la línea. Y acá tendría la vista, esto se llama la vista de la botonera, y este el monte. La vista, ¿por qué? Porque esto va doblado hacia atrás.
De acá para acá hay que darle el aumento para costura, que es lo que va a embonar lo que es la vista de la botonera. Entonces se le daría 1 centímetro de acá para acá, que ya son los aumentos de costura que se le deben dar al contorno del molde. Entonces, con esto ya nos queda trazada la botonera, ya solamente queda es cortar. Entonces voy a cortar por acá, por esta línea, por todo el contorno, por acá. Y acá sí tendríamos que doblar para que luego nos dé un aumento que nos debería dar acá, que es como en espejo, la misma curvita que tiene el cuello, para que después no nos vaya a hacer falta tela. Voy a recortar y ya hacemos el ejercicio de doblar acá. Bueno, acá ya terminé de recortar por todo este contorno. Entonces, al llegar acá a la parte del cuello, acá recorté por donde terminó mi botonera. Esto no tiene aumentos para costura todavía. Cuando se vaya a cortar en tela hay que darle el aumento para costura. Entonces, doblamos por acá por la línea del 1.5 hacia acá, lo que es la vista. Esto es lo que va a ir hacia atrás, que va a formar, digamos, el refuerzo de la botonera. Por eso se llama la vista. Por acá llevaría la costura. Entonces, doblo. Y ahí sí termino de cortar el cuello para que me le dé ese aumento y no me vaya a hacer falta tela. Entonces recortamos teniendo la doblada, recortamos por acá siguiendo la línea del cuello y terminamos acá así derechito. Y luego sí abrimos y acá entonces él se forma como una semicurva, que es lo que nos da como ese aumento que necesitamos para que al doblar acá nos salga a relés con el cuello, porque esto se dobla y se cose de esta manera. Entonces cuando lo vamos a cortar en la tela, se abre y se coloca en esta forma. Esto iría por 2, o sea, se corta 2 veces. Esta parte, que es una para el lado derecho, otra para el lado izquierdo, se corta así. Acá se le da el aumento para costura y ya luego pues tendríamos las dos partes. Esto es una botonera enteriza. Entonces voy a cortar la otra parte, que sería la parte donde van los ojales o los botones, para mostrar cómo se monta. Bueno, entonces acá ya tengo las dos partes de la blusa recortadas. Esta que es la vista en la tela, ya suponiendo que esta fuera la tela, entonces se dobla hacia adentro, dejándole 1 centímetro de costura, para que ese centímetro de costura que le dejo, él se le da como el dobladito acá y ahí sí se cierra, se cose por acá, por esta partecita pasaría la costura. Entonces la costura, digamos que esto fuera una costura, pasa por todo el orillito, formándonos la botonera de 3 centímetros, que fue lo que nosotros la dejamos. Nosotros quisimos una botonera de 3 centímetros. Entonces, esta es la otra parte de la blusa. Acá tengo la otra vista. También se dobla, se cose por acá. Entonces, esto, supongamos que estas líneas que van pues punteaditas o entrecortadas, es la costura de la máquina. Entonces, que esto fuera la tela, esta es la costura de la máquina. Ahora, pues en las mujeres normalmente los botones se ubican en la parte izquierda de la blusa. Es decir, que en este caso esta es la parte izquierda, esta es la parte derecha. La tengo así, estoy de frente, digamos, a cómo la colocaría. Entonces, en esta parte, que es la derecha, van los ojales. Los botones, buscamos ubicar el primer botón en la altura del busto, para evitar que la blusa de pronto se nos vaya a abrir y pues se nos ve ahí esa parte que es donde queda como más ajustadita. Entonces ubicamos el primer botón y luego distribuimos en el espacio restante los demás botones. Entonces, bueno, le colocamos los botones, una blusa que llevaría botones, cuello. Acá incluso hay unas blusas que llevan 2 botones juntos en la altura del busto, para evitar que se vayan a abrir. Entonces, en este lado, que es el izquierdo, van los botones y en el lado derecho irían los ojales. Entonces, tenemos acá los ojales y los botones. Supongamos que esta pues ya es la tela. Listo, ya le hicimos los ojales, le hicimos los botones. Entonces ahora pues tiene que montar, la parte derecha monta sobre la izquierda, porque es la de los ojales. Acá se abren, se monta para botonar. Entonces al montar las dos botoneras, el ancho de las dos botoneras va a coincidir. Por eso este 1,5 centímetros se llama el monte para botones, porque esa es la parte que cruza. Por ejemplo, acá en el centro, esta línea de lápiz, que es la línea hasta donde llega lo que es el molde, ella se encuentra. Ahí se tienen que encontrar justamente a lo largo de la blusa. Entonces, ese monte, en las dos, esa línea de partida, se va a encontrar. Ahí es donde se abotona. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos el corpiño, él llega hasta ahí. No nos está aumentando medidas porque él llega hasta ahí. Esta parte está montada. Entonces, esa parte es hasta donde nosotros dibujamos lo que es el corpiño, y el restante
es pues el aumento para la botonera, para que luego no nos vaya a salir la blusa pequeña. Entonces ahí tenemos, esto es una botonera enteriza porque va continua con la tela, no, o sea, solo se tiene que coser es la parte que dobla. Entonces así quedaría, ya lo demás pues es el diseño que hayamos elegido para la blusa.